Bueno, comenzamos con un nuevo bloque, el bloque 11, y hoy lo que vamos a hacer es ver el esquema básico que siempre hacemos en cada una de las unidades y luego ya iremos desarrollando un esquema más amplio de la dictadura franquista. Bueno, la dictadura franquista que va desde 1939 a 1975, esta es la cronología de todo el periodo, lo que vamos es a dividirla en dos, como en dos unidades, como en dos temas. La dictadura franquista, primero hablaremos de la creación del Estado franquista, de los fundamentos ideológicos y apoyos sociales, y luego de las diferentes etapas del franquismo con cada una de sus características políticas, económicas y bueno, sociales. Así que vamos a comenzar simplemente con qué hay que desarrollar en este bloque, ¿vale? Aunque lo dividiríamos, ya os digo, en dos temas. Siempre antes de empezar hay que hacer una introducción, como siempre. Bueno, pues mirad, ¿qué vamos a explicar en este tema, ¿no? Que sería un poco qué habría que incluir en la introducción. Pues que estamos hablando de un régimen que se instaura en 1939 ya de forma definitiva en toda España y es instaurado por Franco, ¿vale? Tras la Guerra Civil, y bueno, que este régimen se va a extender y se va a desarrollar hasta 1975 con la muerte del dictador. Mirad, el primero de los, vamos a llamarle temas que incluiría este bloque, el de la creación del Estado franquista y los fundamentos ideológicos, lo que vamos a ver en un primer momento va a ser qué es lo que sustenta desde el punto de vista ideológico todo este régimen, qué características tiene. Y aquí me paro unos segundos para comentaros, creo que lo hemos hablado alguna vez en clase, que no podemos considerar el régimen franquista, el Estado franquista, como un Estado fascista, aunque sí que vamos a ver que dentro de sus fundamentos ideológicos hay algunas características que comparte con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. Hay unos primeros años en los que el franquismo apoya a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se puede hablar de un régimen fascista o desde el punto de vista al menos histórico. En los apoyos sociales lo que vamos a ver es que grupos sociales son los que apoyarán al régimen, aunque las adhesiones serán cada vez mayores, sobre todo a partir de los años 60, cuando desde el punto de vista económico el desarrollo de España hará pues, que mucha gente apoye, que antes no lo hacía a lo mejor, apoye al franquismo. Mirad, el último ya de estos dos temas, ¿no? El segundo, es un poquito más largo porque hay que pararse a ver, ¿no? A analizar lo que es el franquismo en toda su dimensión. Por un lado, cómo se crea el Estado franquista y la evolución política que éste sufre, ¿vale? Durante los primeros años. Vamos a ver también pues el régimen económico o el sistema económico que se va a implantar en un principio, que será el autárquico, que esto lo comparte con los totalitarismos de la época, con todos. Y ya una vez que se ha creado el régimen franquista, se va a ir consolidando, sobre todo en los años 50-60, ¿vale? Que serán segundo apartado, y vamos a ver la evolución política y el desarrollismo económico que habréis visto seguramente en geografía, ya que bueno, pues es la etapa de mayor desarrollo económico de las últimas décadas, ¿no? Hasta ese momento. Y luego vamos a ver un poco cómo evoluciona desde el punto de vista social la sociedad española y, por supuesto, los últimos años en los que la oposición al régimen va a ser mucho más evidente y mucho más clara, una oposición encarnada en el sindicalismo por comisiones obreras y en la política por el Partido Comunista de España. Y bueno, vamos a ver cómo se opondrán. También hay distintas bandas armadas, como por ejemplo ETA, ¿no? que matará a Carrero Blanco. Antes de terminar, y esto ya está fuera del esquema, sí que me gustaría trabajar un momento y hablar un momento de un concepto que vamos a ver en el repaso que vamos a hacer, o en el esquema un poquito ya más amplio que vamos a hacer el jueves, si no recuerdo mal. Es el concepto de democracia orgánica, porque claro, es un concepto que a nosotros nos resulta contradictorio hablar de democracia en un sistema dictatorial. Bueno, vamos a ver, la dictadura se apropia del concepto de democracia y le pone el apellido de orgánica para un poquito
explicar qué es el régimen político que ellos están poniendo en práctica, ¿no? No van a utilizar el término dictadura, sino que hablan de una democracia orgánica y la explican, el concepto ellos lo explican de esta manera. Dicen que la democracia, lo tenéis aquí en verde, la democracia orgánica es el sistema político establecido, ¿vale?, desde el año 1942 por el régimen franquista, ¿vale? El franquismo va del 39 al 75, pero bueno, hay unos años en los que se está configurando el régimen, ¿vale? ¿Qué es lo que implica esta democracia orgánica? Bueno, pues lo que se produce es un rechazo de ese sufragio universal, y lo que hace la democracia orgánica es que olvida este principio, el sufragio universal lo aparta, también elimina lo que son las características de cualquier democracia en las que tiene que haber distintos partidos políticos, y por supuesto también un rechazo al parlamentarismo tradicional que viene de la Revolución Francesa. ¿Vale? La democracia orgánica, entonces, ¿en qué se sustenta? Si yo rechazo el sufragio universal, si rechazo los partidos y el parlamentarismo, pues la democracia orgánica se sustenta, según el franquismo, en lo que lo que denomina el llamado cuerpo democrático, que está formado por tres patas: familia, municipio y sindicato, el sindicato vertical. Eso sería la democracia, esos serían los tres elementos que podrían actuar en esta democracia orgánica, y a los que se les consulta, a los que le tendría, teniendo en cuenta que estamos en una dictadura. ¿Qué es lo que se produce entonces? Pues una ruptura con el sistema institucional previo que se desarrolla durante la Segunda República. O sea, quieren cortar completamente con el modelo que venía, ¿no?, ese modelo democrático que se venía implantando en Europa y en España, y que se venía gestando desde la Revolución Francesa, primero con el sistema liberal y luego con el sistema democrático. Y el modelo de democracia orgánica franquista, bueno, pues era para ellos el verdadero modelo democrático, negando cualquier tipo de crítica, ¿no? Y bueno, intentar implantar esa cosmovisión. Es un sistema, pues, en el que si no hay sufragio universal, no hay votaciones, no hay partidos políticos porque solo hay un partido, y no hay parlamentarismo. Si recordáis lo que estuvimos trabajando el año pasado sobre qué características tenía que tener una democracia, pues no cumple la mayoría. No hay pluralidad, no hay, pues eso, ni sufragio, ni hay, por supuesto, soberanía, y por tanto la democracia orgánica no puede ser considerada como democracia. Pero esto es un juego y un uso de la palabra y del lenguaje. O el régimen franquista no es el único régimen político que ha manipulado las ideas y los conceptos para adaptarlos a sus ideales. Venga, seguimos el próximo día con el desarrollo de la primera de las unidades dentro del bloque del franquismo.